En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? 20:04, arranca La Máquina de Pensar. Ustedes saben, en una semana dedicada a la máquina Felisberto, es una redundancia, no es una redundancia, la máquina Felisberto es un evento que trata de conmemorar los 50 años de la muerte de Felisberto Hernández. Ayer estuvimos hablando con Roberto Saban, que es uno de los participantes en las muestras de caricatura y de pintura en torno a Felisberto, que va a inaugurarse este 6 de agosto, mañana, miércoles 6 de agosto, en la Fundación Unión. Pero este evento, la máquina Felisberto, tiene 3 sedes: el Museo Nacional de Artes Visuales, la Fundación Unión, que está frente a la Plaza Independencia, y el Teatro Solís. Todo esto va a ocurrir desde agosto hasta octubre. Van a participar 35 artistas, muchos de ellos en el Museo Nacional de Artes Visuales. Va a haber 5 curadores en torno a estas exposiciones, y también va a haber charlas en torno a Felisberto Hernández, en concreto mañana con alguien que está visitando acá La Máquina de Pensar. Le doy la bienvenida al profesor Ricardo Loevel. ¿Cómo andás, Ricardo? Buenas noches, sí, muy bien, gracias. Sí. Ricardo, me piden que te acerques un poco. Ricardo Loevel es profesor de Teoría del Arte y Estética de la Facultad de Arte allá en Chile, en la UPLA. También estuviste en la Universidad Diego Portales, ¿no? Sí, vinculado. también, sí. Escritor. Sí. ¿Aún estás? Aún, sí. Son trabajos que, o sea, historia del arte, imparto historia del arte avanzada y siempre estoy en comunicación con la gente de la Diego Portales. El director de la Escuela de Arte, de hecho, fue el curador, se puede decir, de arte contemporáneo del Museo Nacional de Bellas Artes. Y justamente ahí, que lo que tú preguntas, mi trabajo tiene mucho que ver con esa visión o esa mediación, como yo la llamo, mediación estética entre arte y literatura. Es decir, en una parte, es como, son bicámaras, ¿no? Es como un trabajo que en un hemisferio yo trabajo los textos y la literatura, y ahí ahondo hasta la historia del siglo XIX, y en el otro yo persigo los trabajos de expresión artística, o sea, de artes visuales, artes plásticas también, y dentro que cabe performance y collage y instalaciones también. Instalaciones, y entonces prácticamente es un trabajo, bueno, y esta postura quiero decirlo y quiero dejar en claro que yo no la puse en el mundo, esto pero existe. Es una postura limítrofe, estás sí. con un hemisferio en un lado y un hemisferio en el otro. Es intersticial y a veces medio marginal, porque a veces llego con textos a las entidades digamos, a las revistas literarias y me dicen inmediatamente, oye, esto es de arte. Claro, y llego a las revistas de arte y me dicen, esto es literatura. Entonces, finalmente, en mis años, cuando yo trabajé en la Biblioteca Nacional, esto hace años atrás, en los 90, logré que instaláramos también ahí en la revista que yo me tocaba editar o coeditar, que era la revista Mapocho, textos que justamente estaban vinculados al arte y la literatura. Incluso logré también, o sea, que hacer que se imprimieran ilustraciones también en la revista. Y con eso yo, en realidad, lo que hacía no era nada nuevo para la cultura en Chile y también yo creo acá. O sea, eran simplemente una revista híbrida, una revista que trabaja con temas históricos, temas claro. O sea, temas estéticos en realidad. Sí. La estética no tiene esa tabiquería y toda esta mampostería que uno hoy día lo ve tanto en la academia, ¿no? Que uno estudia literatura y sale egresado como en estética literaria o algo así, o otros estudian arte, pero no tienen idea de la contigüidad, digamos, ¿no? De lo que significa todo. Claro.
En el caso de Felisberto Hernández, vos mañana vas a dar una charla a las 19 horas en la Fundación Unión. La idea es conversar contigo ahora un poco para invitar a los amigos de la Máquina de Pensar que puedan ir ahí hasta frente a la Plaza Independencia, Fundación Unión. Estuviste en el 2011 en un proyecto llamado Felisberto Hernández, que se desarrolló en el Espacio de Arte Contemporáneo Montevideo. Estuviste como curador. ¿En qué consistió aquello? Mira, concursamos con 5 artistas chilenos. Uno es chileno-uruguayo, Pedro Tyler, y concursamos aquí a través del MEC, ¿no? Ministerio de Educación y Cultura, y con el Espacio de Arte Contemporáneo, el ex cárcel Miguelete, y resultó que, al parecer, bueno, fuimos premiados. El premio consistió en que pudimos instalar el proyecto que se llamaba Felisberto, y que era que 5 artistas, mi propuesta era que 5 artistas chilenos leyeran a Felisberto Hernández y escogieran de las obras un trabajo, sí. O sea, un texto, un fragmento, sí, sí. Y de ahí propusieran un trabajo plástico, visual, un trabajo visual, y se pusieron, sin ponernos de acuerdo, cada uno eligió algo diferente, y nos reuníamos en ciclos cada 2-3 semanas, y íbamos acotando hasta que al final los 5 artistas hicieron sus trabajos, que estuvieron expuestos en 2012 y 2013. Y Ricardo, ¿y esos trabajos estamos hablando de cuadros o no necesariamente? Fíjate, habían trabajos que tenían que ver con gráfica, en el caso de Rodrigo Zamora. Felipe García Huidobro hizo un trabajo que estaba vinculado a Moore, el caso de Rodrigo Zamora. El caso de Felipe García Huidobro era un trabajo que estaba vinculado con la travesía de la cordillera, y era una cordillera, o la travesía de la cordillera de Felisberto Hernández. Porque hay que aclarar que cuando era chico, Felisberto Hernández fue una especie de Boy Scout o algo así, con un grupo de Boy Scout, fue hasta los Andes, o sea, fueron hasta los Andes, y bueno, subieron una montaña, digamos, no sé exactamente qué montaña. Y todo eso quedó registrado y en la exposición, y bueno, hay fotos también de cuando, porque él era chico, digamos, ¿no? Cuando fue, ¿no? Sí, hay, y esto es en Tierras de la Memoria, aparece esto como suele ser en Felisberto, que Felisberto Hernández, que todo está poetizado, él logra enriquecer ese lenguaje y de cierta manera lo reviste, por un lado, con la memoria, o sea, desde su memoria, desde su experiencia vital, pero lo va revistiendo con un colorido y un cromatismo, se puede decir, que es de la imaginación, ¿no? Y ahí Felipe hizo un excelente trabajo de la cordillera, pero con afiches, o sea, con residuos de los afiches, porque él trabaja mucho con eso de los afiches, los saca, los rompe, digamos, de la pared, de las paredes de la ciudad, y de ahí y que están como sucios, generar morfologías. Instaló unos individuos diminutos ahí, y está todo con una lupa, ¿no? ¿Sabes que cuando te escuchaba la idea que tuviste, que me parece una idea, por un lado original y por otro lado como casi evidente, como que casi se tiene que dar esa idea, que es la de, en la literatura Felisberto tiene varios cruces Felisberto. Uno es obviamente el que destaca más, es la música y la escritura, ¿no? En su escritura hay mucho piano porque él, digamos, era su gran vertiente, ¿no? La música y luego la literatura. Pero el arte visual está en toda su literatura. Él tiene una prosa de una visualidad, de unas imágenes, de una intensidad y una claridad que sorprende, ¿no? Es lo que más llama la atención y lo que más engancha al lector, el tema de poder ver lo que él nos está contando, ¿no? Entonces, esa idea tuya de
lean Felisberto, que cada uno elija un fragmento y que levanten de ahí imágenes o creen, por un lado es original y por otro lado para mí era evidente porque alguien tenía que hacerla. Digo, yo he tenido una idea y he tenido ideas de decir, bueno, se podía hacer un concurso en base a este fragmento. Hay un fragmento en que él habla de un lápiz rojo, ¿no? Y imagina que el lápiz rojo es como un chanchito que puede brotar y que puede caminar y que puede ir dejando sus claves en el papel, ¿no? Entonces va imaginando y imagina el hocico de ese chanchito, ¿no? Y vemos al lápiz rojo casi como un dibujo animado ya a esa altura, ¿no? Como una caricatura que se va moviendo. Y yo pensaba, con esto a dibujantes se le pueden ocurrir miles de razones, ¿no? Miles de cosas, ¿no? Me parece excelente porque realmente estamos hablando de un artista que tiene esas tres, ¿no? La música, la plástica. Y porque claro, yo creo, bueno, Amalia Nieto, claro que fue su segunda mujer, yo creo que jugó un papel sumamente importante. O sea, todos sus trabajos, la morfología de su obra, una maravilla. Y yo creo que eso se le fueron abriendo compuertas a Felisberto Hernández, se le fueron abriendo compuertas, y esto se transformó en un inmenso salón, donde en un lugar habían textos, en otro lugar, yo me lo imagino así, ¿no? Él en un inmenso salón, donde en un lugar había taller, en otro estaba el piano, no sé, pero una idea de piano como orquesta ya, ¿no? Sí, como John Cage. Como virtual. Claro, y el otro, bueno, el tema donde toda la tipografía, la grafía, el tema del lenguaje verbal. Yo creo que él vio claramente lo que hoy día uno diría una ópera. En la ópera, en realidad, justamente se rompen todas esas compuertas cuando uno tiene un texto, una coreografía, una escenografía, ¿no es cierto? Sí, sí. La idea de la suma de todas las artes, ¿no? Exacto. Yo creo que esa es si uno puede hablar de una finalidad, entre comillas, de una finalidad, no sé si la palabra es justa, yo creo que una persona cuando egresa, ya sea de literatura o de arte o de música, más allá de técnicas y de las técnicas que uno obviamente domina, se concentra en una más que en otra, ¿no es cierto? Yo creo que el objetivo, o la más que finalidad, sería que uno pudiera integrarse a una noción de ópera contemporánea. Yo creo en esto, fíjate que cada vez más, porque la percepción del espectador o del auditor es muy variada, ¿no? En algunos entra, cuando un niño está frente a una ópera, uno puede observar, les entra la escenografía. No, incluso la idea, digamos, de multimedia es algo que aparentemente tiene que ver con los últimos, no sé, 20, 25 años, digamos, a nivel popular por lo menos, ¿no? Si bien multimedia hubo antes y en las vanguardias, el hecho que nosotros hablemos acá y digamos multimedia y que todo el mundo sepa exactamente más o menos de lo que estamos hablando, implica ya una cierta entrenamiento, ¿no? Ahora, y fíjate, hay otra cosa que en esta muestra, que fue un ejercicio para los 5 artistas, no solo era una lectura de los textos y después una puesta en escena de una obra, sino que también hay una cantidad de elementos, como por ejemplo en Andrea Goich, que es un artista de video, ¿no? Y ella hizo un trabajo basado en Luis Buñuel, en el ensayo de un crimen. Y tomó precisamente la escena de cuando Archibaldo de la Cruz, en esta típica escena, se le ocurre, según la resistencia de esta mujer, bueno, los que han visto la película se recordarán, decide finalmente besar a la muñeca, que es a imagen y semejanza. Sí, es un maniquí que tiene. Es un maniquí que tiene. Ese maniquí modelo. lo creó para ensayar el crimen, ¿no? Es el ensayo de un crimen, para poder matarla. Y incluso se le engancha en un momento la pierna y se le sale la pierna. Claro, exactamente. Y eso le encantó a Alfred Hitchcock. Dijo que era extraordinario la capacidad del erotismo de la pierna, ¿no? Esa la pone al hombro a la pierna y va llevando porque la idea es llevar ese maniquí al horno, ¿no? Y matarla, ¿no? Del ensayo del crimen. Y él en un momento le da un beso, en vez de darle el beso a la mujer, se lo da al maniquí. Como sacándole como un poco de rabia a la mujer, como diciéndole, bueno, yo ya tengo aquí a alguien, así que, y ahí ella se decide, entonces, bueno, cede a que lo bese. Pero fíjate que algunos
ven esta obra de Felisberto Hernández como un inicio. Estuve leyendo algunos ensayos hoy día en la tarde, anduve por algunas pero ¿qué librerías. obra estamos hablando ahí de las... Las hortensias. Las La hortensia la claro, ven las como hortensias. un impulso a los sex shops o algo así. Yo creo que esto va mucho más atrás. Oskar Kokoschka, cuando se enamoró de Alma Mahler, en un momento y siguiendo la resistencia de esta gran musa, Alma Mahler, resulta que no quería corresponder. Parece que fue una aventura y hasta ahí llegó. Entonces, se mandó a hacer una muñeca que la llevaba a las vernissages, o sea, la llevaba a las exposiciones y las amistades en ese tiempo. Esto creo que fue en Viena, en parte, y las amistades le comunicaban a Alma Mahler que andaba con la otra. Y esto generó, bueno, ¿qué iba a hacer, no? O sea, pero ¿y la muñeca de Cocoya era igual a Alma Mahler? Claro, la mandó a hacer, era un clon, digamos. Entonces, yo creo que Felisberto, de cierta manera, también hay lecturas, ¿no?, que se van dando. Después hay una película española que, bueno, se basa en porque esto de citar y recitarse. Sí, no, y hay una película norteamericana muy buena creo que con Ryan Gosling, pero no me acuerdo el título, ahora te lo voy a decir después, que precisamente un hombre en un pueblo chiquito le presenta a todo el mundo su novia, ¿no?, su muñeca, ¿no? Y se produce en la película algo muy interesante. Todo el mundo le sigue la corriente y le habla a la muñeca, ¿no?, al maniquí. Y los espectadores pronto empezamos a verle cosas a la muñeca, ¿no? O sea, que tiene un carácter, no sé qué, porque todo lo que le van diciendo, el hecho que muchos actores, muchas personas que le estén hablando, va resignificando a la muñeca, pero algo instintivo, digamos, ¿no? Y fíjate que hay algo que ahora me salta, conversando acá contigo, me salta a la mente, que justamente él parte, las hortensias, ¿no? Aquí tengo este cómics que se hizo, ¿no? Sí, Renzo Baira, sí. Hice, al lado de un jardín había una fábrica. O sea, esto que se llame fábrica, ¿no? Y termina, dice, bueno, Horacio cruzaba por encima de los canteros y cuando María y el criado lo alcanzaron, él iba en dirección al ruido de las máquinas. O sea, comienza con la fábrica y con las máquinas, a propósito de la máquina de Felisberto. Entonces, es interesante porque también ahí hay un gesto en que de esta objetualización también del individuo, esta idea del individuo como máquina. O sea, yo creo que en Felisberto Hernández él es un precursor de una serie de fenómenos que se están dando de la ahora. Ricardo, ¿no? O sea, si tú piensas Muebles El Canario, esto que... Sí, ahí está la publicidad introyectada. Ricardo Loevel, te voy a pedir un momentito, vamos a la pausa y después de la pausa te voy a preguntar de qué vas a hablar mañana en la Fundación Unión junto a este psicoanalista llamado Víctor Guerra. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, estamos con el profesor Ricardo Loevel. Él es un intelectual chileno que mañana va a dar una charla llamada Mediación Estética de Felisberto Hernández, y junto con Víctor Guerra, que va a hablar también El Caballo Perdido, ese libro fenomenal de Felisberto, o La Búsqueda de la Ternura como germen del pensamiento. Estas dos charlas, va a haber una especie de mesa también ahí con el público. Va a ocurrir mañana en Fundación Unión a partir de las 19:30, 19 horas, de las 19 horas. Fundación Unión está enfrente a la Plaza de Independencia, no del lado, digamos, de la plaza de la Casa de Gobierno, sino del otro lado. Ricardo, vos planteás mediación estética de Felisberto Hernández en tu charla, así es, digamos, como una especie de meta o de marco contextual. ¿A qué te referís con mediación estética? ¿Qué sería? Mira, yo creo que tiene que ver en parte, no solamente como explicaba en la primera parte del programa, que mediación estética entre arte y literatura, o entre arte y música, o literatura, sino que también tiene que ver un poco con algo que yo le llamo, bueno, los deslindes del lenguaje, ¿no? Que el lenguaje, de cierta manera, tiene como distintos asideros, ¿no? Nosotros, cuando empezamos a leer y a escribir en la escuela, nos enseñan que lo que nosotros pensamos tenemos
que traducirlo en lenguaje, ¿no es cierto? Y de esa manera darle como una expresión escrita o verbal, pronunciar bien, todo lo que nos enseñan los profesores de manera magnífica, más o menos, no sé. Pero nos hablan que el lenguaje es una herramienta. Y yo, desde el periodo que me tocó estudiar psicoterapia, 5 años, en los años 80, lo que a mí siempre me causó un poquito de, no sé, como de duda, cuando ahí mismo también se hablaba del lenguaje como herramienta, como instrumento. Sí. Y yo decía, pero si el lenguaje no puede ser un instrumento y una herramienta tan solo, pero si el lenguaje a su vez es una fuente, Claro. es una fuente que de carácter indefinido. Sí. Entonces, sí. lo que ocurre acá es que nosotros no sabemos que la otra forma de pensar el lenguaje es que el lenguaje nos entrega un conocimiento. No es que nosotros usemos el lenguaje como herramienta, sino que el lenguaje nos propone una forma de pensar, una forma de ver, una forma de entender, una forma de llegar a ciertas conclusiones. Y yo ahí, sin ir más lejos... Se ha dicho, por ejemplo, que un árabe ve diferente, digamos, ve Claro. 10 tipos distintos de arena y nosotros vemos una sola, ¿no? O con un esquimal que ve un montón de tipos de hielo. Eso por poner una cosa media burda, pero nosotros acá en el Río de la Plata o en Chile, digamos, recortamos la realidad de una forma que no la ve exactamente un ruso o por poner un chino, ¿no? Exactamente. Si tú, con ese ejemplo, que se puedo añadir que, por ejemplo, en nuestro lenguaje o civilización occidental, la araña obviamente la araña, lo arácnido, es algo, inmediatamente uno ve algo venenoso, ve algo como amarillo, verdoso, negativo. Inmediatamente, y yo creo que a ninguna mamá o papá se le ocurriría contarle un cuento de una araña a un niñito que se va a dormir, no sé cómo, y ahora te voy a contar el cuento de la araña, porque diría, pucha, yo no quiero que este cabro tenga pesadilla. Pero sin embargo, en la cultura mapuche, por ejemplo, en Chile, en la cultura vernácula, el prun prun, la prun prun, es una tejedora, una hilandera, se puede decir, es una bailarina que teje. Y existen cuentos y canciones donde a los niños se les cuenta a dormir de la prun prun. Entonces, si un niño, por ejemplo, chileno, estudiara desde chico, de muy chico, le enseñaran a hablar mapudungún, ¿no es cierto?, probablemente ese niño tendría como otra concepción de la realidad. Sí, claro, otro recorte. Incluso Claro. El saber 2 idiomas genera en la mente esa Claro. cuestión intersticial que decías vos, que es intraducible, ¿no? Que incluso acá hay una semiótica uruguaya que hablaba de la intraducción, ¿no? O sea, si uno sabe inglés y francés y habla español, bueno, ve la realidad un poco diferente, ¿no? A los que no saben inglés ni español, ¿no? Ve al sesgo y bueno, lamentablemente puedo decir que todavía en Chile no hay programas de enseñanza del mapudungún de carácter generalizado, que eso serviría mucho, porque cuando los niños al sensibilizarse desde pequeño con el idioma del otro, en este caso de la lengua vernácula, ¿no es cierto?, del pueblo ancestral, que vivió ya mucho antes en esta zona geográfica de Chile, probablemente no habrían tantos conflictos como lo hay en este momento, que hasta tuvo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos intervino. Intervenir, ¿Te das cuenta? Entonces, fíjate fíjate cómo... Y aparte hubo huelgas de hambre, terrible. ¿A dónde nos llevan terrible. estas, pareciera ser como estos juegos de lenguaje que no son, son claro, bastante serios? Sí, tienen que para ver volver a Felisberto Hernández, poder, claro. Hay una cita de él que en los tiempos de Colin, que por los tiempos de Clemente Colin, para Clemente mí el Colin, mejor libro de Felisberto, pero fíjate, es una cuestión de gusto, ¿no? Hay otros que dicen Caballo. Sí, bueno, Perdido. Víctor va a hablar del Caballo Perdido mañana, yo creo que va a ser muy interesante. O sea, cuando Felisberto Hernández escribe que no cree que solamente deba escribir lo que sabe, sino que también lo otro. ¿Qué quiere decir con eso? A mí eso me pone inmediatamente como en alerta. Quiere decir que él está buscando en el lenguaje
algo Sí, que sí, le sí, diga. sí, sí, sí. O sea, él prácticamente hoy día, uno diría casi como Emmanuel Levinas, él ya no habla, o sea, él ya no utiliza un lenguaje discursivo, sino más bien un lenguaje representativo. O sea, no un lenguaje en que él dice, ya, yo le quiero decir al lector Sí, lo sí. siguiente. No cree que el lenguaje sea transparente y que esté refiriéndose directamente al lector, sino que le está hablando también al lenguaje. Claro. E incluso en El caballo perdido, él comienza diciendo, estoy escribiendo esto acá en un piso de tierra, abajo un galpón, ¿no? En una mesita, ¿no? Quiero contar algo que me ocurrió, ¿no? Y se da cuenta que el idioma, el lenguaje no le da para recrear la autobiografía, eso que es tan famoso ahora de la autoficción. Y termina hablando de un caballo, o sea, empieza hablando de eso y termina, el yo termina hablando de un caballo en un momento. O sea, ahora, ¿cómo llegamos a eso? Solamente Felisberto. Ahora, él lo que demuestra, creo, ¿no? Es casi la imposibilidad del idioma de recrear, hay como una falsa idea de que uno puede contar toda su vida, ¿no? Yo te cuento mi autobiografía y estoy leyendo la biografía de tal o de Felisberto y es, ¿no? Y hay algo ahí, Es un fíjate, recorte. lo que dices, que este lenguaje que connota, ¿no? Que connota y que viene con una carga muy, muy, muy fuerte, pero además hay que decir lo siguiente, que no se trata de que el lenguaje no es generalizado, sino que el lenguaje, dice Levinas, me piensa a mí pensante. O sea, el lenguaje prácticamente me piensa a mí en el acto casi en gerundio, ¿no? Uh-huh. Pensando. Sí, sí. Y tiene que ver como, digamos, yo creo que muchos auditores podrán establecer la relación cuando se sueña. ¿Cómo es el acto de soñar? ¿No? Uno sueña Uh-huh. y uno se comunica, al parecer, interpela incluso a alguien. Sí, por supuesto, sí. Y dentro del sueño, ahora, si uno logra, en el budismo incluso existe esto, uno logra ejercitar una conciencia que sería como una especie de meta onírica o vigilia dentro del sueño, uno podría incluso intervenir. Yo, a partir de, bueno, ahora lo cuento, Ludwig Zeller, que es uno de los últimos surrealistas, al parecer, que están quedando, vive en Oaxaca, y él, en un momento él me dijo, mira, yo en realidad, mucho de lo que yo escribo lo logro desde la lectura de mis sueños, ¿no? Uh-huh. Y yo, claro, cuando lo escuché me di cuenta que hacía mucho sentido eso. Yo hoy, por ejemplo, lo he logrado en el sueño hacer preguntas. Uh-huh. Uh-huh. Y en el momento, claro, hago preguntas y recibo una respuesta, pero estas respuestas están todavía dentro del código onírico, cosa que al salir a la vigilia tengo que decodificarlo, tengo que descifrarlo. Es todo un trabajo. Claro, porque son viene palabrotas cifrado. que no se entienden, nadie entiende nada. Son palabras que son como gitanjáforas, como habría dicho Alfonso Reyes, Sí. no tienen. Entonces es muy interesante lo que ocurre ahí. Yo creo que para mí, mi pareja se ríe, yo cuando me acuesto a dormir, yo voy como un taller, o sea, Bueno, pero yo he oído que una de las cosas hay un entrenamiento para pensar algo 5 minutos antes, ¿no? Si a uno le interesa y al otro día buscar una respuesta, digamos, una especie de autoentrenamiento. Eso lo he oído. Y yo veo que la obra de Felisberto Hernández se mueve fuertemente, o sea, está vinculada a este tipo, a esta apreciación del lenguaje, donde de repente la coloratura importa más que la palabra específica, que lo cromático, que esto que está como decía, esto intersticial, que de repente esto le hace pronunciar una palabra, un balbuceo, como los poetas vanguardistas, y esto, y de repente queda el caballo. Vaya a saber lo que es. De repente termina en el caballo. Pero es excelente. El caballo perdido es un libro que cuesta un poco, pero es excelente. Y por los tiempos de Clemente Collin, para mí es la obra mayor. Ricardo Loewer, gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar. Gracias. Un placer haberte tenido. Y de alguna forma, esta es una invitación para ir mañana al primer, arranca La Máquina Felisberto con Ricardo Loewer y arranca con Víctor Guerra mañana a las 7 de la tarde ahí en Fundación Unión. Gracias por estar acá. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Amigos, esta es la columna del rescate y este es Martín Bentancor. ¿Cómo andás, Martín? ¿Qué tal, hijo? Acá vine con la sotana. Vino con la sotana, sí. Martín Bentancor, cierto, me había olvidado. El sobrepelliz, el agua bendita. Ah, no era Max von Sydow, ahora es Martín Bentancor. Te absuelvo. Mirá, ego te absorbo. Te absolvo. Bueno, pero ¿por qué la sotana? Expliquemos. Bueno, todo está delicada, humorada, para presentar. Toda la semana ensayándola para esto. Para presentar al autor que rescatamos hoy, que se llama William Peter Blatty, o Blatty. Un autor que se hizo famoso por la novela El Exorcista, sobre todo por la adaptación cinematográfica que él mismo hizo, el guión, de la película del mismo nombre, estrenada en 1973. Dirigida por William Friedkin, bueno, una película muy famosa, ¿no? Sí, incluso se hizo un remake, ahora hace no tanto, ¿no? El Exorcista, ¿no? Pero esa película está considerada la mejor película de cine terror, porque como que el cine terror ahí entró con categoría, o sea, buen presupuesto, grandes actores, Max von Sydow, ¿sí? y un director interesante de categoría A como William Friedkin. Sí, que ¿no? siguió además una carrera muy interesante, ¿no? En ese momento William Friedkin era el rey de Hollywood, lo que pasa es que ahora no lo conoce nadie, pero en ese momento él saca un Oscar por ¿cómo es? Contacto en Francia, y al otro año El Exorcista, después Contacto en Francia. Entonces él va cambiando de género y con todas les pega, número uno, y así hasta que se hunde en una película llamada El Salario del Miedo. Se hundió totalmente. ¿Sí? Que es muy buena la película, pero se hundió porque fue un fracaso de público. No vendió una entrada. No, pero aparte era un presupuesto de 10 millones, la típica, y se terminó en 100 millones y se fue. Claro. Bueno, William Friedkin era buen amigo de William Peter Blatty. Los dos están vivos. Creo que es el primer autor que traemos a la columna que está vivo. William Peter Blatty nació en 1928 en Nueva York. Es un señor ya de unos cuantos años. Sigue produciendo, de hecho, para digamos, arrimar unos pesos de la jubilación. Publicó El Exorcista para el siglo XXI, con una edición de lujo, con 250 ejemplares firmados por él mismo para hacer unos dinerillo ahí. Bueno, pero es un autor... Hizo una película del Inspector Clouseau, ¿no sabía? Sí, tiene una carrera de guionista más. Hay una frase, no sé si la conociste, que es Gabriel García Márquez en un artículo dice que hay para él, ¿no? Hablando de que 100 años de soledad él no quiere que sea llevada al cine, ¿no? ¿Por qué? Porque él dice hay muchísimas experiencia en el cine de buenas novelas que son malas películas, hay innumerables ejemplos, y hay muy buenos ejemplos de malas novelas que dan buenas películas, hay muchos, ¿no? Y pone el ejemplo del Exorcista, que la película para él era extraordinaria y la novela más o menos. Sí, la novela no dejó de ser no deja de ser un bestseller, ¿no? Muy bien escrita, pero una historia bastante sórdida. Claro, lo que pasa es que el trabajo de Friedkin es realmente asombroso. Es extraordinario, sí, es muy bueno. El uso de los efectos especiales, ¿no? Aquella célebre escena de la niña bajando la escalera, en fin. Toda la adaptación es muy buena, pero ojo, la adaptación está firmada, el guión está firmado por William Peter Blatty, que además ganó el Oscar ese año a mejor guión adaptado. Bueno, es una novela, es fácil de conseguir, se reedita 2x3, en librería de usados se la encuentran. Se sigue reeditando, sorprendente, ¿no? Bueno, ahora con esta de remake también capaz. En aquella colección de grandes novelistas MC, que la hemos nombrado alguna vez acá, ¿te acordás? Que publicaban cualquier cosa. Habían, por una novela buena o un autor bueno, te publicaban 10 o 12 olvidados. Sí. ¿Te acordás? Letra grande, un lomo espantoso que se te despegaba todo cuando la abrías. Pero como que decía grandes novelistas. Grandes novelistas, sí. Bueno, ahí apareció El Exorcista, apareció Legión, que es otra novela que es la continuación del Exorcista, que William Peter Blatty también la adaptó y la dirigió él para cine con George C. Scott. La película no está mal, es una película del 90. Se llama El Exorcista 3. El Exorcista, porque hubo una del 2 también, ¿no? La 2 que no, todos se lavaron las manos, William Peter Blatty no quiso saber nada, parece que es abominable. Bueno, pero ¿quién es William Peter Blatty? Es como dijimos, un novelista, llamémosle de segundo orden, no claramente no es no va a estar en
en el canon, ningún canon, Ajá. no lo vamos a encontrar en ningún canon. El Exorcista le reeditó muchísimo dinero, obviamente. Sin duda. En el 2004 se hizo la remake Exorcista, el comienzo, una precuela. Mirá. Que dice que fue dirigida por Renny Harlin, debe ser espantosa. Sí, no le auguro. Bueno, él tiene William Peter Blatty, es interesante porque empezó como vendedor de Electrolux, de la firma Electrolux, ¿verdad? puerta a puerta, probando suerte con la literatura, no lo pegaba, trataba de vender cuentos, de publicar algún libro, no podía. Después entró en la división psicológica de la Fuerza Aérea como asesor psicológico. O sea, pasó de vendedor de electrodomésticos a asesor psicológico de la Fuerza Aérea. Y ahí se contactó con la Agencia de Información de Estados Unidos y fue destinado a Beirut, al Líbano, porque él era descendiente de libaneses. Él llegó, o sea, él nació en Nueva York, hijo de inmigrantes libaneses. Toda esa cuestión sórdida de los servicios secretos de la Agencia de Información de Estados Unidos aparece en varias novelas de él. Aparece en una, incluso en una le toma el pelo, que se llama Twinkle Twinkle Killer Kane, Twinkle Twinkle Killer Kane, que publicó en 1966. E incluso él tiene otra novela posterior que se llama La Novena Configuración, que también él la dirigió para cine. Él tiene 2 trabajos para cine como director, La Novena Configuración y El Exorcista 3, esa que comentábamos. No es fácil dirigir, ¿no?, una película, ¿no? Sí, bueno, además él adaptó, produjo, hizo todo y tuvo éxito aparentemente, ¿no? Sí, El Exorcista 3 aparentemente. Sí, tuvo un moderado éxito. Pero el libro que realmente a mí me parece que vale la pena de este hombre, más allá del Exorcista, que como ejercicio puede ser leído a la luz de la película incluso, es el único libro que no es de ficción, que se llama I'll Then Remember You. Les diré que te recuerdo, así lo publicó MC, que es la historia de su madre. Su madre fue una analfabeta que llegó a Nueva York y se dedicaba para mantener a sus 5 hijos, entre los que estaba el pequeño Willy, a vender membrillo en compota por las calles de Nueva York. Entonces este hombre escribe un libro que es realmente un libro te diría que hasta conmovedor, porque cuenta una historia de vida, de la típica historia del inmigrante sufrido, ¿no? En una Nueva York cosmopolita. Por ejemplo, el libro abre con una anécdota. A mí, sabes que no me gusta contar la peripecia, pero el libro abre con una anécdota que es cuando la madre, vendedora de membrillo callejera, se acerca a Franklin Delano Roosevelt, que estaba haciendo una recorrida por las calles de Nueva York, y la mujer logra esquivar todo el aparato de seguridad y le entrega un bollón con membrillo. Con compotas de membrillo. Y el autor, este pequeño niño Billy de 5 años, ve asombrado la mamá cómo la madre vence, digamos. Bueno, pero es un libro muy interesante porque incluso él cuenta, entre otras cosas, cómo él se enteró de o se puso en contacto con el mundo del exorcismo a través de un artículo que él leyó en The New York Times, donde se contaba el caso real de un niño de 12 años que aparentemente había tenido contacto con el demonio que se manifestaba en su cuerpo y había sido exorcizado. Él ahí empezó a investigar ese tema. O sea, realmente la escritura del Exorcista le llevó muchos años. ¿Mirá? De investigación, incluso de trato con la Iglesia Católica, ¿no? La novela supuestamente está bastante documentada. Yo me acuerdo haberla leído y me recuerdo una novela lenta, para nada bestseller, así, o sea, a mí no me gustó nada esa novela. Sí, en cambio la película me pareció increíble. Claro. Sí, claro, lo que pasa es que la novela no tiene, a diferencia de la película, el elemento visual, ¿no? Que Friedkin le dotó. Bueno, una de las cosas de la película que es extraordinaria es la banda sonora, por ejemplo. También, o sea, los efectos sonoros son, esa película le saca el ruido y no. Sí, y vos recordarás que la película tiene más más o menos son unos 8 minutos, un prólogo, digamos, que transcurre en Irak, que no hay diálogo, que es con el sacerdote, ¿no? El padre Merrin. Encontrándose aparentemente con una representación del demonio. Pero bueno, él además estuvo muy vinculado, William Peter Blatty, con Hollywood. Fue libretista de Blake Edwards. Escribió, por ejemplo, el guión de A Shot in the Dark, que es la segunda película. Un disparo en la sombra. Sí. Un tiro en la sombra. Es la segunda película de la saga de la Pantera Rosa, ¿no? Sí, pero no está la Pantera Rosa, está el Inspector Clouseau. Exacto. Yo soy una especie de fanático ahí, impresionante. Bueno, este hombre escribió el guión, después escribió un western que se llama The Great Bank Robbery para High Haverback en el 69, que es la película de moderado éxito. Pero digamos que nunca tuvo
hasta la llegada del Exorcista, hasta que escribió El Exorcista y hasta que escribió el guión del Exorcista, digamos, un despunte como autor. Ahí sí empezó a ser conocido, a ser traducido, a ser entrevistado. Y lo que decíamos recién, ha seguido hasta hoy, hasta el 2014, ya con casi 90 años. Sí, sigue escribiendo. Escribiendo y dándole forma facturando. y facturando. El Exorcista para el siglo XXI es un libro que se publicó este año. Yo lo atisbé ahí está en inglés, obviamente, en internet. Es raro porque tiene algo de la historia original, pero pero es una novela, digamos. Es como una novela intervenida, porque él lo que hace es cuenta la misma historia, pero 2x3 se detiene y hace algunas explicaciones. Es como una especie de edición crítica o de falsa edición crítica. Cuando comentando su propia obra. Sí, ¿no? Tiene algo mamarracho, la verdad. O sea, bueno, pero eso pasa cuando es tan famosa una obra que uno saca comentarios, en fin, porque hay un público para eso, ¿no? Sí, o sea, Humberto Eco sacó Apostillas al nombre de la rosa, ¿no? Y es un libro aparte. Y fue un éxito porque además el ebook y estos 250 ejemplares autografiados se agotaron en un rato, digamos. Bueno, pero el ebook no se agota, eso sí sigue. No, pero estos ejemplares firmados sí, o sea, lo que habla también de un público ávido por pero porque eso es una película de culto, El Exorcista. Estoy leyendo acá que, justo ahora no lo estaba leyendo, pero bueno, que Roger Ebert, el famoso crítico de Chicago Sun, ¿no? Que aparece incluso hasta en Los Simpsons, sí, es verdad. Dijo: El Exorcista es una de las mejores películas de su tipo jamás hecha. No solo trasciende el género de terror y de horror y lo sobrenatural, sino que los trasciende con esfuerzos serios y ambiciosos en la misma dirección que El bebé Rosemary. Y es así, estamos en Bebé Rosemary y esa... A más películas que me parece tan difíciles han sido recontra imitadas, ¿no? Porque han tenido todas las variantes, pero son únicas, ¿no? En sí mismo. Bueno, El Exorcista tuvo una suerte que en su momento no se sabía. Digo que el hombre que hizo los efectos, el maquillaje, está considerado uno de los maestros más grandes de todo el tiempo de Hollywood. Al extremo que el maquillaje que le hace a Max von Sydow hace que sea Max von Sydow igual que ahora. Y Max von Sydow tenía 25 años, pero uno se lo imagina y es exactamente, uno lo ve y él se adelantó a la vejez de Max von Sydow. Y a la genética también. Y a la genética, pero hacía eso. Entonces no nos damos cuenta que está súper maquillado Max von Sydow porque no tenía 70 años. Claro. No, y te lo comprás como un anciano, además, y está súper cansado. Es un hombre cansado de 70 años y ahí tenía 35, 40. Impresionante, ¿no? Martín, para redondear, este hombre, William Peter Blatty, ¿es ese el que hablaste de la madre? No. Bueno, sí, ese se consigue de segunda mano. ¿Y cómo se llama? ¿Podemos recordar? Se llama Les diré que te recuerdo. Les diré que te recuerdo. Es un libro del año 73 que lo escribió al poco tiempo de fallecer la madre. Y es dentro de este tipo de libros de escritores que escriben sobre su madre o su padre, a mí siempre ¿Te gustó? Me gustó y me llamó la atención, sobre todo porque no tiene nada que ver con la cosa más sórdida de su novelística. Claro. Lo pueden encontrar de segunda mano en alguna librería de Les diré que te recuerdo, de William Peter Blatty. Exacto. Bueno, y El Exorcista también, ¿no? Es un libro de fácil... sí, pero eso no sé si lo recomendamos mucho, ¿no? Pero bueno. Más bien la película, y sobre todo el corte del director, ¿no? ¿Te acordás que la película hace unos años, creo que cuando se cumplían 40 años? Se amplió y se le puso un epílogo y un prólogo. Y un par de escenas que no estaban en el original. Bueno, así que entonces queda presentado William Peter Blatty, el único autor que hemos traído hasta el momento a la columna de rescate, que está vivo. Pero tiene 90 y pico de años, ¿no? Está ahí. Pero de acá desde Montevideo le mandamos un saludo acá a La Máquina de Pensar. Y una fuerza. Ajá, muy bien. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, Martín Bentancor. Se termina la columna del rescate. Amigos, mañana vamos a continuar aquí en La Máquina de Pensar. Hablaremos un poco de la máquina de Felisberto, pero sobre todo, porque obviamente mañana está la presentación a las 7 de la tarde. Reitero, está esta charla en torno a Felisberto de Víctor Guerra y Ricardo Loevel. Uno va a hablar sobre El caballo perdido, otro sobre la mediación estética de Felisberto Hernández a partir de las 7 de la tarde. Y también mañana en La Máquina nos van a visitar dos escritores: la poeta Laura Alonso para hablar de su libro Delay o Delay, el esqueleto del viento, y Gonzalo Paredes para hablar de Smith, un libro de cuentos editado por Estuario en torno a un obeso norteamericano que se ve envuelto en situaciones hilarantes. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.